en su casa también puede decir aleluya. En su casa puede decir bendito sea su nombre. Si usted lo cree, apláudale más fuerte, que todo el barrio se dé cuenta que en su casa es la casa del Señor. Le bendecimos en el nombre del Señor. Gracias, queridos, gracias. Gracias. Usted que está en su casa, haga esta oración conmigo. Diga: yo recibo la palabra. La palabra tiene poder de salvarme, sanarme, restaurarme, libertarme, ministrarme, bendecirme, ungirme y prosperarme. Diga conmigo: soy parte de una visión 2020, llevando a Cristo a los hogares con las casas de bendición y llevando a Jesús a todo Costa Rica con el evangelio Cambia. Diga conmigo: vamos a ver la gloria de Dios. Diga conmigo: ahí en su casa todo va a cambiar. El Señor siempre estará con nosotros. El Señor nos va a ayudar y vamos a salir adelante en el nombre del Señor. Gracias, mis hijos, gracias. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida un domingo más acá desde la casa del Señor, y con la bendición y la gran oportunidad de poder entrar en su hogar y bendecirlo. Hoy tenemos la cena del Señor. La vamos a hacer al final del mensaje, porque el mensaje te va a bendecir de manera sobrenatural, de manera gloriosa, de manera especial, de manera tremenda, afín a lo que es la cena del Señor. Así que si usted todavía no ha preparado eso y tiene buen volumen en su televisor, en su computadora, pues entonces prepare la cena del Señor, prepare el juguito, el pancito, la galleta, lo que usted tenga allí, de manera que usted pueda ser una bendición de Dios en su casa y que usted pueda recibir de la bendita gracia de Dios. Entonces quiero que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Primera de Pedro capítulo 1. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 18. Primera de Pedro 1, 18. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Escuchen eso: la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. No con cosas corruptibles como oro y plata. Versículo 19, si usted puede leerlo conmigo. Versículo 19. Sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Voy a volver a leer eso. Versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis, oiga eso, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cordero, versículo 20, que dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hoy que tenemos la cena del Señor, sentí en mi corazón de manera muy fuerte, poder ser bendecidos y poder ser ministrados hoy con la ayuda del Espíritu Santo a través de algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y Dios Padre, Dios nuestro Padre Celestial, desea que hoy hablemos de algo que es vigente, de algo que es necesario, de algo que no solamente nos
protege, nos sirve para la situación actual que estamos viviendo, sino que nos sirve, es efectiva para el resto de nuestras vidas mientras estemos en esta tierra. Yo quiero hablarles en esta mañana con la ayuda del Señor con el título: hay poder en la sangre de Cristo. Diga conmigo: hay poder en la sangre de Cristo. Uno de los temas más importantes que se puede ministrar en la iglesia de Cristo hoy en día es sobre el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo siempre la vamos a necesitar. La sangre de Cristo tiene poder. Yo soy un fiel enamorado de la sangre de Cristo. Amo la sangre de Cristo. Dice la palabra del Señor que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Yo soy una persona que predico mucho sobre la sangre, pero muchos hablo sobre la sangre como una línea dentro de todo un tema. Pero quiero agarrar este domingo con la ayuda del Señor para enseñarte sobre el poder de la sangre. Según lo que acabamos de leer en Pedro, fuimos rescatados, redimidos y comprados a precio de sangre. Diga conmigo: yo soy redimido, rescatado y comprado a precio de sangre. Ahora usted tal vez puede decir en su casa: bueno, qué mensaje más sencillo. Yo sé que hay poder en la sangre. Sí, pero con las cosas que usted va a poder ver en esta mañana con la ayuda del Señor, ojalá que usted tenga cuaderno, que tenga su libreta o su iPad o lo que usted use, de manera que usted pueda tomar esto como un estudio y que usted pueda orar con el poder de la sangre, que usted pueda siempre mencionar el poder de la sangre en todo lo que nosotros estamos creyendo. Y es tiempo, querido pueblo, que nosotros los hijos de Dios nos apropiemos, escúcheme bien, nos apropiemos de los medios de gracia que el Señor nos ha suplido mientras caminemos aquí en la tierra. Podríamos traer una enseñanza sobre el nombre de Jesús. Podríamos traer una enseñanza sobre el poder de la palabra. Podríamos traer muchas enseñanzas sobre la oración. Pero uno de los medios de gracia que Dios nos ha dado mientras caminemos en esta tierra es la sangre de su Hijo. Y ahora más que nunca, con todo lo que está viviendo el mundo, necesitamos una mayor fe en la sangre. Y le voy a explicar por qué. Hay países donde ya se están levantando las prohibiciones, las restricciones, las cuarentenas. En algunos lugares del mundo ya se está abriendo el permiso para las iglesias, ya se está abriendo los lugares públicos para que la gente camine, y eso sin haber erradicado totalmente el asunto del virus. Es decir, se están abriendo nuevamente las puertas y hay cosas que todavía no han sido totalmente erradicadas. No sé qué va a pasar en nuestro país, pero sea que abran ya las restricciones o las restricciones se mantengan, vamos a necesitar la sangre de Cristo. Porque cuando andemos en las calles se va a ocupar la sangre de Cristo. Hoy en día necesitamos la sangre de Cristo. Para todo lo que vamos a hacer necesitamos la sangre de Cristo. Al final de la reunión usted va a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Así que todos necesitamos, diga conmigo: yo necesito la sangre de Cristo. El Señor nos ha dado poderosas herramientas, escúcheme bien, poderosas herramientas Dios nos ha dado para poder enfrentar lo que venga. La sangre de Cristo es un arma de guerra. La sangre de Cristo es una herramienta poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Si una persona quiere, por ponerte un ejemplo, qué sé yo, pelar una fruta, pelar una naranja, pelar un limón, como sea que usted quiera verlo, y si comienza a hacerlo con sus dedos, con sus manos, no sabiendo que tiene al alcance un cuchillo, una navajilla, algo con lo que pueda abrir esa fruta, eventualmente terminará abriéndola, la va a dañar y se va a dañar él también las manos, porque no usó la herramienta que tenía que usar. De la misma manera tu vida se puede dañar si no aprendes a usar y a echar mano y a glorificar el poder de la sangre de Cristo. Yo declaro sobre esta transmisión la sangre de Cristo. Yo declaro sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu negocio, sobre todos tus bienes, el poder de la sangre de Cristo. Alguien diga conmigo: yo recibo la sangre de Cristo. Y hay poder en la sangre. A mí me gusta declararlo cuando yo oro, cuando yo me monto en el vehículo, cuando yo viajo, cuando yo hago lo que sea. Yo declaro: hay poder en la sangre que nos lleva, la misma sangre que nos trae, la sangre que te guardó antes del COVID-19, es la sangre que te va a seguir guardando, gloria a Jesús. Pero la sangre tiene que hacerse una revelación en tu vida. Tienes que aprender a usarla, no cuando tienes miedo, en tiempos fuertes, en tiempos normales. La sangre de Cristo tenemos que usarlas en todo momento. Tenemos que aprender a tomar acceso. Es poderoso saber cómo la sangre de Cristo tiene el poder para lavarte,
para darte perdón, para protegerte, para liberarte de todo peligro. Pero hoy casi nadie sabe usar la sangre. Casi nadie tiene la revelación total de la sangre. Diga conmigo, hay poder en la sangre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy vamos a aprender todo lo que la sangre puede darnos. Es demasiado vasto, súper profundo, pero vamos a tratar de ver 5 puntos de manera que tú puedas ser bendecido. Están en la palabra del Señor y tu vida va a ser sumamente bendecida. Vamos al libro de Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, en el versículo 7, quiero que lea conmigo. Efesios 1, versículo 7. En Efesios 1, versículo 7, dice la palabra del Señor: en quien tenemos redención. ¿Por qué? En quien tenemos redención. ¿Por quién? Por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios acaba de poner en mi corazón que le diga a alguien: hay una persona que tiene un familiar postrado en cama, que está pasando un momento fuerte, obviamente en un área de enfermedad fuerte, postrado en cama. Comienza a orar y a proclamar la sangre de Cristo sobre esa persona. Comienza a proclamar la sangre sobre sus tejidos. Comienza a proclamar la sangre sobre cada órgano interno. Comienza a proclamar el poder de la sangre, que tiene poder para sanar, para restaurar, para liberar. Y creamos en la bendita gracia para un milagro sobre esa persona que me está viendo y tiene un familiar postrado en cama. Necesita un milagro y la sangre de Cristo lo puede hacer en el nombre de Jesús. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Número 1, quiero que lo anote, quiero que aprenda, quiero que sea bendecido. Número 1, la sangre me compró para Dios y yo soy de Dios. Diga conmigo, yo soy de Dios. O sea, usted tiene que entender eso, que cuando usted y yo somos de Dios, tenemos que comportarnos como tal, querido pueblo. Nosotros hemos sido comprados. Diga conmigo, yo soy de Dios. Esa redención implica, oído, esa redención implica, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa redención entonces implica perdón de pecados. Por eso la gente que aprende, oído, la gente que aprende la revelación de la sangre de Cristo, no solamente la aplica para protegerse cuando sale de viaje, sino que la sangre de Cristo te hace una revelación en tu bien marcado, que en el cielo no queda registro de nuestros pecados. No existe un registro. Hay gente que todavía en el 2020, en mayo 10, vive cargando la culpa de un pecado que cometió hace muchos años, de un error que tuvo hace muchos años, de un desliz que tuvo hace muchos años, o incluso del día que se apartó de Dios por alguna circunstancia y ahora que está en Cristo no se perdona el tiempo perdido. La palabra dice que en su sangre tenemos redención de nuestros pecados. Y yo quiero que usted entienda algo, la famosa frase de nuestro ministerio: todo lo que la sangre limpia, el Espíritu Santo lo llena. Es decir, no hay una sola persona que haya recibido perdón de pecados, que haya recibido limpieza por su sangre y no haya venido luego una medida de llenura del Espíritu Santo. Hermanos, querido pueblo, Dios no limpia a una persona para dejarlo vacío. Dios limpia a una persona para llenarlo de su presencia y de su gloria. De la misma manera que la tierra en Génesis estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía. De la misma manera, cuando hay un corazón vacío pero se lava en la sangre, el Espíritu Santo se mueve y el Espíritu Santo lo quiere volver a llenar. ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo? Toda persona que quiera ser llena del Espíritu Santo tiene que lavarse a diario con la sangre de Cristo. Vamos a ver si usted es sincero conmigo. Vivimos en un mundo que todos los días nos quiere ensuciar.
Vivimos en un mundo donde el internet te quiere ensuciar, la televisión te quiere ensuciar, los compañeros de trabajo, tristemente, muchas veces son instrumentos del enemigo para que con las palabras que salen de tu boca, las cuales tú tienes tu oído abierto porque eres una persona saludable con su audición sana, esas palabras quieren venir y ensuciarte. Por eso es que a diario hay que correr a la sangre, porque inmediatamente que tú corres a la sangre, pides perdón y que Dios te lave en la sangre, el Espíritu Santo te vuelve a llenar. Usted no puede ignorar que vivimos en un mundo sucio, vivimos en un mundo cundido de pecado, vivimos en un mundo, hermano, donde la perversión, lo oculto y lo vergonzoso está reinando. Pero para los hijos de Dios hay una sangre que nos ha limpiado, aleluya. Hay una sangre que nos ha comprado, hay una sangre que nos ha hecho propiedad de Dios. Yo te recuerdo en esta mañana, tú le perteneces a Dios, y si tú le perteneces a Dios, estás escondido en el hueco de su mano y el diablo no te puede tocar. Alguien me puede decir un amén bien fuerte. El diablo no te puede tocar porque perteneces a Dios, le perteneces a Dios. Y nosotros en lo natural, ¿qué no haríamos por nuestros hijos? Cuanto más nuestro Padre hará algo por nosotros que somos sus hijos. Vivimos en un mundo sucio que cada día quiere ensuciarnos. Yo quiero que tú entiendas algo. Cuando Adán cometió su pecado, fue como si Adán nos hubiese vendido al diablo. Fue como si nos hubiese vendido al mundo, como si nos hubiese vendido al pecado. Pero ahora la sangre de Cristo dice, en quien tenemos redención. La sangre de Cristo nos ha comprado y la sangre de Cristo nos ha redimido. Imagínese que Dios tuvo tanta misericordia que aún Adán y Eva, cuando le fallaron a Dios, usted conoce la historia, dice la palabra que ellos se dieron cuenta de su desnudez. Por Eva estar oyendo a quien no tenía que oír, por Adán estar oyendo a quien no tenía que oír. Dice que ellos pecaron, y cuando pecaron sus ojos fueron abiertos porque comieron del árbol del bien y del mal y comenzaron a cubrirse con hojas de higuera. Ya usted sabe que las hojas de higuera es símbolo de la religión, es símbolo de lo infructuoso, es símbolo de lo seco. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor vino y tuvo que ser sacrificado un animalito, porque el Señor los cubrió con pieles. Para que fuesen cubiertos con pieles es porque un animal tuvo que morir. Y si un animal tuvo que morir, hubo derramamiento de sangre. Si Adán y Eva fueron cubiertos por el sacrificio de un animalito, ¿cuánto más no vamos a ser cubiertos usted y yo por la sangre preciosa del Cordero? Cordero que estamos leyendo fue preparado desde antes de la fundación del mundo, dice el libro de Pedro. Entonces lo poderoso de Dios es que ya Dios tenía la provisión. Si usted entiende este principio, antes de una necesidad económica, ya Dios va a tener la provisión que tú necesitas. Yo estudiaba ayer la palabra cuando el Señor le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac. Usted conoce la historia. En el momento que Abraham alzó el cuchillo para sacrificar a su hijo, oyó la voz del cielo de parte del ángel que le dijo 2 veces: Abraham, Abraham, no lo hagas, porque ya hemos visto que tú tienes temor de Dios, por cuanto no le rehusaste a tu hijo. Dice la Biblia que inmediatamente cuando Abraham oyó la voz del ángel, se detuvo de sacrificar a Isaac. Dice que volvió a ver hacia atrás y había un carnero ahí trabado. Ahí estaba la provisión de Dios. Pastor, ¿y por qué Dios puso el carnero atrás de Abraham? Lo puso atrás para que Abraham no pudiera verlo, de manera que Abraham pudiera fluir en fe y ofrecerle a Dios lo que tenía que ofrecerle. Una vez que tú le ofreces a Dios lo que Él te pide, la provisión va a estar allí. Cuando tú le das a Dios el corazón, ¿qué te pide, hijo mío, en este día? El Señor te pide tu corazón. Y cuando tú le das tu corazón, el Cordero ya fue preparado para alabarte, para transformarte y para cambiarte. Alguien le puede dar un aplauso bien fuerte al Señor ahí en su casa. Aquí los servidores, como yo digo cada domingo, aplauden como si el templo estuviese lleno. Ojalá que usted aplaude en su casa y usted declare: yo le pertenezco a Dios. ¿Y cómo le pertenecemos a Dios? Le pertenecemos por medio de su sangre. Siempre para el perdón de pecados, dice la palabra, debía haber derramamiento de la sangre de un animal. En el caso nuestro hoy en día, la sangre de Jesús satisfizo los requerimientos del cielo. ¿Por qué? Porque era una sangre inocente.
Hermano, cuando yo pienso estas cosas, ¿sabía usted que por lo general, cada bebé hereda la sangre del padre? Por lo general, estúdielo, búsquelo y verá. Imagínese que entonces nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue concebido en el vientre de María, Él no traía la sangre de María, traía la sangre del Padre. Era una sangre real, una sangre pura, la sangre celestial, la sangre del Padre corría por las venas de Jesús. Hoy usted y yo, al ser hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, la sangre que corre por yo no sé si me va a creer eso. La sangre que corre en nosotros es la sangre del Padre. En la nueva criatura es una sangre pura, es una sangre sin mancha. Por eso yo declaro que toda persona enferma en su sangre, deficiencia en su médula ósea, todo cáncer tiene que secarse, tiene que desaparecer. Yo declaro tu sangre sana, tu médula ósea sana, tus glóbulos rojos, blancos, las plaquetas en orden, y tu cuerpo se alinea a la sanidad que Jesús compró. Aleluya. Hay que entender el poder de la sangre. Hay que entender que en Jesús estaba la sangre del Padre, y esa sangre pura y santa está en nosotros. Mire lo que dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, anote todo lo que estamos aprendiendo. 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 14. 2 de Corintios 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para él, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Diga conmigo: yo voy a vivir para Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 15: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se da usted cuenta lo que pasa, por ejemplo, querido que me estás viendo? ¿Se da usted cuenta qué es lo que pasa cuando una persona conoció a Cristo y se sale del camino del Señor? Cuando se sale del camino del Señor, se puede exponer al peligro de andar sin cobertura. Usted sabe, usted que me ve, hermana o hermano, que a muchos de sus familiares lo que los mantiene vivos es su oración. Es porque usted los cubre con la sangre de Cristo. Y Dios es fiel a su palabra, porque lo que tú pides recibe, lo que tú buscas halla, lo que tú llamas se te abre. Y en el momento que tú proclamas sobre tu familia la sangre, el Padre que es fiel a tu oración, el Padre que es fiel a su palabra, que Él ha prometido inclinar su oído al clamor del justo, eso hace que tu oración cubra a tu familia, porque proclamas la sangre. Si no lo hacías, tienes que hacerlo, y más que nunca. ¿Cuál es el peligro de una persona que se aparta y no tiene a nadie que esté orando por él? Al apartarse y no tener a nadie orando por él, violó el pacto de seguir viviendo para Jesucristo, violó el pacto de seguir viviendo para Dios. Es allí donde se sale de cobertura y las desgracias suceden. ¿Por qué Dios no permite en su amor y su gracia? Porque hay alguien orando, porque hay alguien proclamando la sangre. Por eso yo declaro la sangre sobre tu vida, la sangre sobre tu familia, la sangre sobre tus hijos. Yo siempre estaré orando por tu casa. Aleluya, alguien diga gloria a Dios. Por eso es que dice que tenemos que vivir no para nosotros, sino vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. El amor de Cristo es tan grande que derramó su sangre y nos hizo libres de la culpa y la condenación, para que ahora vivamos para Él. Diga conmigo: yo soy de Dios. Número 2, voy rapidito. Número 2, la sangre de Cristo le quitó, wow, esto es poderoso. La sangre de Cristo le quitó todo derecho legal a Satanás de nuestras vidas. Anótelo. La sangre de Cristo le quitó todo derecho legal a Satanás de nuestras vidas. Y esto sucedió cuando fuimos lavados. Él nos liberó de eso y no nos puede tocar. Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos 2 versículo 14. Hebreos 2, 14. Dice: así que por cuanto los hijos, escúcheme,
Esto es poderoso, hermano. Esto te tiene que ministrar. Esto no es una palabrita motivacional y que viene. No, 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 no. Hermano, es que mientras sucede el cambio, mientras lleguemos al día 1, la sangre es la que te va a guardar. Mientras lleguemos al día 1, la sangre te va a proteger. Y después del día 1, como nunca antes, tenemos que agarrarnos de la sangre de Cristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir, destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Oye, diablo, estás derrotado. Verso 15. Y librar, hermano, yo amo la sangre. Yo no sé cuántos aman la sangre aquí. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida a servidumbre. Por eso, querido pueblo, la sangre de Jesús, la sangre que Jesús derramó, oído, créalo, la sangre que Jesús derramó en la cruz le declaró la sentencia de derrota a Satanás. Es decir, mientras el diablo creía que él estaba matando a Jesús, con la muerte de Jesús, el diablo estaba firmando su derrota eterna. Porque nadie podía matar a Jesús. Cuando vinieron y lo quisieron tirar por aquel despeñadero, por aquel guindo, no pudieron. Él se escabulló. Porque Jesús sabía que no podía morir de esa manera. Si él moría de esa manera, se acababa el propósito. Él tenía que morir en una cruz para darte a ti y darme a mí la victoria a través de la redención. Entonces él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Es decir, Satanás nunca mató a Jesús. Jesús ofreció su vida como un cordero. Qué precioso nuestro Jesús. Pero en el momento que Satanás fue el mono de Dios, Satanás fue el chiquito de mandados, el mandado. Satanás fue el que Dios lo usó, lo vaciló, lo engañó y creyó que poniendo a Jesús en la cruz tendría victoria, y no sabía que al poner a Jesús en la cruz estaba firmando la misma derrota de Satanás y del infierno. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Escúcheme bien. Versículo 15. Esta parte es bien importante. Versículo 15. Y librar a todos. Ahí está. Esa es tu promesa y mi promesa. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Levante la mano conmigo y diga: yo soy libre en el nombre de Jesús. Usted tiene que entender eso. La persona, es más, pueden haber cristianos habiendo recibido a Cristo, habiendo pedido que su sangre los lave, habiendo pedido que su nombre sea escrito en el libro de la vida, y hasta ahí llegaron. Viven condenados, viven en servidumbre, viven en esclavitud, viven en temores, viven en miedos, porque no conocen esta palabra. Hermano, una persona sin Cristo está en servidumbre, pero que un cristiano esté en servidumbre no puede ser. Los cristianos tienen que ser libres en el nombre de Jesús. Es más, usted tiene que ser libre del miedo a la muerte, libre del miedo a una enfermedad. Alguien está conmigo. Libre del miedo a una desgracia, libre del miedo a una tragedia. Su vida y mi vida están en las manos del Señor. Alguien dígame un amén más fuerte que eso. Así que yo necesito que aprenda esto, querido. Nosotros vivimos en libertad. Con la muerte de Jesús, Dios Padre desarmó al diablo. Dios Padre desarmó al que tenía el imperio de la muerte. No se olvide que Ezequiel dice: el alma que pecare morirá. En el momento que Adán había fallado, en el momento que Eva había fallado, el pecado entró en el huerto. No había pecado. No había pecado. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente, recuerde, gracias Padre. Recuerde que el Padre le dijo a ellos: el día, pueden comer de todos los árboles, pero el día que coman de ese árbol morirán. ¿Qué hicieron ellos? Pecaron, comieron del árbol y la sentencia de muerte entró. En el momento que ellos obedecen a Satanás, le están entregando a Satanás la autoridad y el imperio de la muerte por el pecado. ¿Alguien está aquí conmigo? Obviamente, cuando Cristo viene, Cristo desarma al diablo, le quita las llaves, desarma la muerte, y ahora por medio de Cristo la muerte no tiene poder sobre nosotros. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero el pecado trajo muerte. De la misma manera, ¿por qué los seres humanos hoy mueren?
¿Por qué los seres humanos hoy mueren? Simple y sencillamente mueren porque hay pecado. Porque hay pecado. Porque hay maldición. Y al haber maldición, pues lógicamente la persona termina muriendo porque no conoce esta revelación. Por eso, escuchen esto: el que conoce la sangre de Cristo sabe, hermano, esto me ha bendecido demasiado. El que conoce la sangre de Cristo, el que conoce que Dios hizo que todo derecho legal de Satanás fuera quitado, sabe esto. Dos personas, hermanos, quiero que preste atención a esto. Dos personas no pueden pagar por un mismo crimen. Dos personas no pueden pagar por un mismo pecado. Jesús se echó encima tus pecados pasados, presentes y futuros, mis pecados pasados, presentes y futuros. No me han entendido. ¿Qué significa eso? Si la paga del pecado es la muerte y Cristo murió por mis pecados, ya Cristo pagó por mi pecado. No se puede pagar dos veces por el mismo pecado. Oído. Si ya Cristo pagó por mis pecados, yo no tengo que volver a pagar por ellos, porque nunca dos asesinos pagan su mismo crimen. Solo un asesino paga su crimen. Si Cristo pagó mis pecados, la muerte vino, pero no sabía la muerte que Jesús la estaba desarmando. A mí la muerte no me puede tocar porque ya alguien pagó por mis pecados. Ya yo no tengo que pagar por mis pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Oh, pastor, ¿y qué pasa si la persona se sale de Cristo? Si se sale de Cristo es un problema. ¿Por qué? Pastor, pero no es que ya pagó por los pecados futuros. Sí, aún la persona que se sale de Cristo, esos pecados Jesús los pagó en la cruz del Calvario. Entonces la persona se puede ir y pecar y vivir una vida completamente separada de Dios. No, porque acabamos de leer que aquel que recibe la sangre ya no puede vivir para sí mismo, tiene que vivir para aquel que murió y resucitó. En el momento que se sale, pierde el pacto, pierde la sangre, pierde el perdón, pierde la bendición. Y los que seguimos en Cristo, seguimos disfrutando el perdón de nuestros pecados. Alguien diga un gloria a Dios bien fuerte ahí en su casa. Entonces quiero que entiendan esto. Por eso dice la palabra que al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Hermano, escúcheme bien. No tienen ningún derecho legal de acusarte, ni el diablo ni ninguna persona. La sangre te hizo libre. La sangre te hizo libre. Yo conozco personas, hermano, que son más acusadoras que el mismo diablo. Le viven sacando los pecados al cónyuge, a la familia, a los hijos todo el tiempo. Mira, te estás dejando usar por Satanás, papito. Lo que ya Cristo limpió, no hay demonio que lo condene. Lo que ya Jesús perdonó, no hay diablo que lo acuse. El único que lo está haciendo eres tú. Alguien me regaló un amén bien fuerte. Dios juzgó a su Hijo. Permitió que su Hijo muriera para que nosotros viviéramos. Permitió que su Hijo, hermano, reciba esto. Permitió que su Hijo fuera enfermado para que tú y yo por su llaga fuéramos sanados. Permitió que muriese desnudo en la cruz para que a ti y a mí no nos falte el abrigo. Todo eso sucedió por el sacrificio y el derramamiento de sangre. Hermano, esto es tan glorioso. ¿Cómo pueden reducir un glorioso evangelio como este simplemente a normas religiosas? Diga conmigo: yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús. La sangre del Cordero quita el pecado. Oído, quita el pecado. Esto te va a bendecir. La sangre del Cordero quita el pecado y los efectos del pecado. Es decir, deja de estar caminando con la imagen caída. Deja de andar caminando con tu dignidad caída. Déjate restaurar tu dignidad por la sangre de Cristo. Déjate volver a levantar por la sangre de Cristo. Deja de andar caminando cabizbajo, que todo te da vergüenza, que te da vergüenza que la gente te bendiga, que la gente te ayude, que usted siempre esté diciendo no me lo merezco. Hermano y hermana, rompe esa religión. Reciba la sangre de Cristo. Reciba la bendición de Cristo. Alguien me está oyendo. Reciba el pacto de Cristo a través de su sangre y sea libre del poder del diablo. Alguien le puede dar un aplauso al Señor bien fuerte. Los músicos, si me pueden ayudar, apláudale bien fuerte al Señor. Apláudale al Señor, apláudale al Señor. Número 3, anótelo. Número 3, esta sangre aseguró
mi justificación y mi santificación. Anótelo. La sangre aseguró. Le he estado enseñando mucho estos días sobre vivir en santidad, vivir en justicia, ser ese justo que se para recto delante de Dios y vive en justicia y rectitud. Punto 3. Esta sangre aseguró mi justificación y mi santificación. ¿Qué significa eso? La sangre nos hizo justos. Dígalo conmigo, la sangre nos hizo justos. Vea lo que dice Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 24. Sí, Romanos 3, versículo 24. Dice, siendo justificados, sígame con eso, siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo? Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso que sigue, a quien Dios puso como propiciación por medio, hermano, esto es tan poderoso. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Por medio, oído, preste atención, esto es una palabra con fundamento. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Diga conmigo, es con fe en su sangre. Dígalo más fuerte, diga, es con fe en su sangre. ¿Qué significa eso, querido pueblo? Oído. La sangre de un justo, tuvo que derramarse para hacerme a mí justo. Lo voy a volver a repetir. La sangre de un justo tuvo que derramarse para hacerme a mí justo. Por eso dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente. ¿Se da usted cuenta, hermano, que no tenemos que hacer obras de nuestra carne, que son trapos de inmundicia, dice Isaías? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso. Ve, tuvo que poner Dios a Cristo, tuvo que poner Dios a Cristo como propiciación. Como propiciación. ¿Para qué? Tuvo que ponerlo como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Su justicia. Su justicia. Al ponerlo a él, yo fui justificado, porque Dios pasó por alto nuestros tiempos de ignorancia. Es solo por el hecho, oído, es solo por el hecho de la fe en su sangre, y eso me quita la culpa, me quita la condenación que me hacía sentirme, como un pecador o un extraño ante Dios. Hermano, ¿usted sabe cuántas personas cuando oran se sienten extraños? Pastor, ayúdeme a orar. Pastor, es que yo no sé si a mí Dios me oye. Pastor, ayúdeme, que yo sé, pastor, es que, papito, pero usted no ora. Bueno, sí, pastor, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? No es lo mismo si usted se lavó en la sangre que yo me lavé. Es lo mismo. Dios no hace acepción de personas. Pero simplemente habemos personas que hemos puesto en primer lugar a Dios. Ese sí es una diferencia. Con la fe en su sangre, repite eso conmigo, con la fe en su sangre, Él me quita la culpa y la condenación. Él me quita la culpa y la condenación. ¿Y qué hacía esa culpa? Oído, esa culpa me hacía sentir un pecador y un extraño ante Dios. Hermano, más bien sentirse extraño ante Dios es una ofensa para Dios. ¿Usted sabe, hermano, que es que el Padre haya enviado a su Hijo a morir por ti y que tú no aproveches esa sangre que Él derramó? No, hermano.
a uno como papá, le digo algo, en mi humanidad, déjeme ser así, bien simplón, bien sencillo. A mí me molestaría que yo envíe a mi hijo para darte a ti paz y que tú no quieras aceptar la paz y el perdón y escojas caminar condenado y culpable de algo por lo que mi hijo pagó. Yo me sentiría mal. Yo diría, ¿cómo es posible que no acepten lo que mi hijo hizo? Pero cuando ese papá me vuelve a ver a mí, dice, aquí hay alguien agradecido por lo que mi hijo hizo por él. Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1, que dice, justificados pues por la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto levanta la mano ahí en su casa y le da gracias al Señor? El que tiene paz con Dios, oído, y el que tiene paz con Dios tiene paz con la gente. Le voy a decir algo, una persona espiritual no es esa gente que anda con una Biblia grande que hasta se le cae del peso. Una persona espiritual no es la que habla así como una historia de ultratumba. Una persona espiritual no es la que pasa hablando de todos los líderes y pastores. Ese es el que menos espiritual, ese es más carnal. El que habla mal de todos los pastores y los juzga y sube cosas a Facebook y escribe por todo lado cosas de pastor, ese es un carnal. Le voy a decir quién es la persona espiritual. Le voy a decir quién es una persona espiritual. Una persona espiritual es aquella persona que camina en fe y que camina en amor, porque Dios es amor y Dios es espíritu. En fe y amor, Dios es espíritu y Dios es amor. Así que enséñeme una persona que ama, es una persona espiritual. ¿Sabe qué hago yo todos los días? Todos los días yo oro desde la madrugada y digo, Señor, renuncio a rencores. Si alguien de aquí quiere aprender, renuncio a rencores, renuncio a odios, renuncio a resentimientos, renuncio a amarguras, renuncio a venganzas personales. Decido caminar en amor y caminar en perdón. Por eso prepárese para ver a este pastor, con la ayuda de Jesucristo, a vivir una vida larga, llena de la gloria de Dios. Pero usted también, si camina en amor, si camina en perdón, va a vivir una vida larga. Dele un aplauso, Señor. Reciba la paz de Dios, reciba la paz de Dios. Hay poder en su sangre. ¿Cuántos pueden pegarse un grito ahí en su casa? Aunque el barrio diga, ya comenzaron los loquitos, ya comenzaron los mandafuegos, pandereta. ¿Por qué no levanta la mano en su casa y declara, hay poder en la sangre de Cristo? Aleluya. Hay poder en la sangre. Yo declaro la sangre sobre Costa Rica. Yo declaro la sangre hasta donde están viendo este video. Yo declaro la sangre sobre el fruto de tu vientre, hija, tú que estás embarazada. Yo declaro la sangre sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre el negocio, sobre la economía. El poder del diablo se rompió, el pecado se rompió, la condenación y la culpa se rompió, y esa sangre te ha hecho justo y te ha hecho libre. Si usted puede darle un aplauso, apláudale al Señor. Pastor, pero es que yo no me siento justo. Yo no me siento justo. Hermano, usted no tiene que sentirse. Le digo algo, tengo más de 20 años de ser casado. Sí, más de 20 años y todavía no me siento casado. Yo no sé qué es sentirse casado. Yo solo sé que hay un papel, y en la tierra y en el cielo soy casado. Yo no tengo que sentirme. Soy felizmente casado, y el que recibió la sangre no lo siente, es felizmente justificado, es felizmente lavado, es felizmente redimido. Denle un aplauso al Señor. Alabe al Señor bien fuerte, vamos. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. La sangre quitó la pared intermedia que me separaba de Dios. Y esa sangre me hace su hijo. Y si me hace su hijo, soy el hermanito menor de Jesús. Él es el primogénito. Él es el primero de una generación nueva. Porque de modo que si alguno está en Cristo, new creation, nueva criatura somos. Y si Él quitó la pared intermedia, me hizo heredero. Le digo algo, hermano.
No critique a alguien que es bendecido. Usted no sabe si es que él ya agarró la revelación y está caminando en la herencia de la sangre de Cristo. Hermano, le va a reventar la cabeza a la religión. Nunca critiques la bendición de alguien si no conoces el precio que ha pagado. No critique. Yo me he dado cuenta que los que critican son los religiosos, los manitas de caimán, los pichirres, como dicen allá, los agarrados. No se desconecte. Ya yo voy a seguir con otro tema, tranquilo. Diga conmigo, ya lávese en la sangre, no piense eso, pídale perdón a Dios. Lávese en la sangre de Cristo. Número 4, voy rapidito porque tenemos que hacer la cena del Señor. Número 4, estos son más cortitos. Número 4, la sangre. ¿Cuántos dicen conmigo? Hay poder en la sangre de Cristo. Número 4, me consiguió todos los beneficios de la cruz. Me consiguió. Gálatas 3, prepárese. Dios puso en mi corazón en la madrugada hablarles sobre la redención de nosotros, lo que es la verdadera redención y de que hemos sido redimidos. Si Cristo no me cambia el mensaje, el domingo que sigue. Gálatas 3 verso 13, así por encimita. Gálatas 3:13. Y Cristo nos redimió. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió. Levante la mano conmigo, diga: Cristo nos redimió. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Algunos aquí no dijeron nada. ¿Qué fue? Que les dolió lo de agarrados. Tienen que orar por los que vinieron hoy. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Ve? Él se hizo maldición. Escuche, mi amor, hijo, amado, amada, escuche. Él se hizo maldición. Él se hizo maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Él se hizo por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Verso 14, mi promesa. Verso 14, para que en Cristo Jesús. ¿Oyó eso? Para que en Cristo Jesús, no te salgas de Cristo, no te salgas de Cristo. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham. Pastor, ¿dónde encuentro yo la bendición de Abraham? Encuéntrela desde Génesis, de Génesis 12 en adelante. La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, ay Padre Santo, recibamos la promesa del Espíritu. Diga: yo no soy un pobre peregrino. Usted ha oído esos cristianos, hermano, que hasta que huelen a azufre de religión. Ay, yo no merezco nada. ¿Cómo le va? Ya hay pastor aquí en desgracia, pero agradecido. No invente, hermano, no invente. Hemos sido redimidos, hemos sido redimidos. Verso, Primera de Pedro 2:24. Voy rápido para ir terminando. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. ¿Quién llevó el mismo? ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados? Uy, hermano, agarre esto. Primera de Pedro 2:24. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados? Pastor, ¿qué significa eso? No los cargue. Si Dios te libertó del homosexualismo, cierra esa puerta. Ya no te juntes con quien no te tienes que juntar. Amado hijo, compórtate como un varón. Si Dios te sacó de una cantina, ¿qué haces conversando con las antiguas amistades que viven del licor? Corta eso. No se desconecte, corta eso. Corta eso. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahí está, vivamos. ¿Para qué? Vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Le voy a dar 5 beneficios rapidito, y los domingos que siguen lo ampliamos. Qué poderosos beneficios en Dios. Número 1, la sangre me dio perdón de pecados conforme a las riquezas de su gracia. Número 1, voy rápido. Número 2, por su llaga fuimos nosotros curados. Yo declaro que tú eres sano. Tú que me estás viendo, eres sano. El poder de Dios desciende sobre tu vida. Toca tus articulaciones, tu sangre, toca los riñones, toca el hígado, toca el colon. Te libra del virus, te protege de toda enfermedad. Por su llaga
eres curado. Hay poder en la sangre, gloria a Dios. Número 3, por la sangre de Cristo tenemos derecho a la llenura del Espíritu Santo. Hermano, haga lo que yo hago todas las mañanas. Yo renuncio a vivir una vida insípida, una vida apática, una vida religiosa. Yo quiero vivir una vida llena del poder del Espíritu Santo. Número 4, a ver si me ponen un amén bien fuerte. Número 4, la sangre compró tu bendición y tu prosperidad. Aleluya, ahora sí dijeron amén acá. Yo dije, la sangre compró tu bendición y compró tu prosperidad. Por eso tu negocio no se cierra, tu negocio va a agarrar fuerza, tu negocio vuelve a levantar. No se desespere, espere en Dios, no se desespere, espere en la sangre. Esto va a cambiar con la ayuda de Dios. No te digo cómo será, pero para los hijos de Dios hay pacto, para los hijos de Dios hay bendición, para los hijos de Dios hay cobertura. No me estoy yendo, para los hijos de Dios hay cielos abiertos. Quisiera decirle algo que recibí orando, pero los volvería como locos. Pero hay algo grande que viene, hay algo grande. Yo lo sentí, yo lo percibí. Yo dije, bueno, si es de Dios se va a manifestar. Pero yo declaro sobre ti milagros económicos por la sangre que te redimió de la maldición de la pobreza. Pastor, ¿dónde está que la sangre me redimió de la pobreza? No se le olvida a usted, hermano, no se le olvida que lo original de Dios era que el Edén trabajara para Adán. Usted lee la palabra, el Edén estaba hecho para que trabajara para Adán. Pero cuando Adán pecó, Adán tuvo que trabajar la tierra con sudor. Espinos y cardo le produjo, espinos y cardos de maldición. Cuando yo fui redimido, aleluya, de la pobreza, esa corona de espinas que era maldición de pobreza, Dios la cambió ahora por una corona donde somos reyes y sacerdotes. Ahí es donde hemos sido redimidos. Y la sangre que derramó esas espinas en la cabeza de mi Señor me redimieron de la pobreza. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Y número 5, quinto beneficio, la sangre nos dio la vida eterna en el reino de Dios. Punto 5 y termino. Esta sangre, ay, este es poderoso. Y este punto hace que todos los demás de atrás entren en vigencia. Anótelo. Punto 5. Esta sangre me abre un camino a la presencia de Dios. Por eso aquí cantamos, por medio de la sangre yo entro a su presencia. Por medio de la sangre yo venzo al enemigo. Mi vida es transformada cuando veo a Jesús colgado en una cruz, muriendo allí por mí. ¿Dónde encuentro eso? Hebreos 10. Hebreos 10:19. Hebreos 10:19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? ¿Por la ayuda de un hombre? Pastor, ore por mí. Teniendo nosotros teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Cuando la carne de mi Jesús se abrió, sus llagas se abrieron, el derramamiento de sangre hizo que el velo se rasgara de arriba abajo. La sangre, donde la carne se abrió, nos abrió el camino por medio de la sangre para entrar en la presencia del Señor. No son nuestras obras las que nos dieron ese acceso, fue la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Alguien está recibiendo algo? Fue la sangre preciosa, y esa sangre quitó la pared de enemistad. Diga conmigo, la sangre me limpia mi conciencia de todo sentido de indignidad. Efesios 2:13, apunta esta promesa. Efesios 2:13, rapidito. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
Habéis sido hechos cercanos por la religión. No, bote la religión. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hay gente, hermano, que solo pasa diciendo: no soy digno, yo no debería llegarme tanta bendición. Ay, eso era antes. Ahora somos dignos por la sangre de Cristo. Hebreos 9:14 y termino. Hebreos 9:14 y termino. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El cual hermano, este verso, hermano, pero déjeme disfrutarlo. Qué verso, hermano, qué verso. Cuánto más la sangre de Cristo. Hay gente que seguro dice: ese pastorcito tan joven y tan loco. Tranquilo, piense eso, que yo disfruto esto, hermano. Y espérese para que vea lo que va a pasar cuando ya esto se abra. Gloria a Dios. Cuánto más la sangre de Cristo. Lea con entendimiento. El cual, mediante el Espíritu eterno, o sea, gracias al Espíritu, se ofreció a sí mismo. O sea, ni siquiera los soldados le sacaron sangre a Jesús. Fue la sangre que salió ofreciéndose sin mancha a Dios. Limpiará nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Pastor, ¿qué es la conciencia? La conciencia es esa vocecita interna, conseja. Es esa voz que te aconseja y te habla. Por eso es que yo quiero que usted se grabe esto. La sangre de Cristo entra donde ningún hombre, ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún doctor puede entrar. Donde el hombre no puede entrar, ahí entra la sangre de Cristo. Te limpia, te restaura y te lleva a vivir y a servir a Dios. Por eso cada día debes entrar a la sangre, por la sangre, a la presencia del Señor. Toda persona que me está viendo ahorita, antes de hacer la cena del Señor, primero quiero que hagamos una oración. Escúcheme bien, servidores, primero vamos a llevar a las personas a hacer una oración. ¿Por qué vamos a hacer primero este llamado tan especial? Para que aún la persona que se sentía condenada y no apta para tomar la cena, la pueda tomar en su casa. Yo quiero que toda persona que está allí, los cantantes pueden subir. Vengan, hijos. Quiero que toda persona que está viendo esta transmisión, todos los que están viendo esta transmisión, hagan esta oración conmigo. Si usted reconoce en su corazón que se apartó de Dios, que no ha vivido para Dios, y sabe que su vida depende absolutamente de la bendita gracia del Señor, que un tiempo estuviste apartado y hoy reconoces que necesitas volver a darle tu corazón a Cristo, yo quiero que usted haga esta oración conmigo. No te vayas sin Dios, no cortes esta transmisión sin hacer esta oración. Dios te ama. La sangre que su Hijo derramó fue por ti. Y nada te va a hacer feliz, nada te va a hacer libre, nada te va a dar paz hasta que recibas esta sangre, que es el perdón de nuestros pecados. Haga esta oración conmigo. Digan: Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco, Señor, que el pecado y el vivir separado de ti ha traído desgracia, dolor, vacío a mi vida. Yo te pido, Padre, que me perdones, y le pido a Jesucristo: Señor, ven a mi corazón. No solamente quiero que seas mi Salvador, quiero que seas el Señor de mi vida. Lávame en tu sangre, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Sé que te fallé mucho tiempo, pero quiero que me vuelvas a restaurar.
lávame en tu sangre, perdona mis pecados y dame un nuevo corazón. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, yo quiero que usted escriba en los comentarios de la red social. Ahí vas a encontrar el link, vas a encontrar un enlace de parte de nuestra iglesia, donde usted puede darle clic a ese enlace. Ese enlace te va a direccionar a un contacto nuestro y te vamos a poder ayudar, te vamos a poder bendecir, te vamos a poder dirigir en este nuevo camino. Si por alguna razón no encuentras el enlace, si no lo ves por allí, escriba: yo hice la oración, quiero que me ayuden. Yo hice la oración y quiero vivir para Jesucristo. En el nombre de Jesús. Ahí está el enlace, ahí está. Puedes verlo de parte de Maranatha Heredia. Puedes darle ahí clic y te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar. Oh Jesús. Con esa música de fondo, quiero que se queden con nosotros. Vamos a poner un video. No te desconectes. Si hiciste la oración, dale clic. Y ahorita todos los que están conectados, quiero que vean un video. Y después del video vamos a realizar la cena del Señor. En este momento vamos a ver el video y ya seguimos con las... Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Toda persona en su casa, gloria a Dios. Toda persona que va a participar con nosotros de la cena del Señor, todos los que van a estar con nosotros conectados a partir de este momento con la cena de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está en su casa, yo le pido de forma reverencial, si se puede poner de pie, póngase de pie. Vamos a cantar de la sangre. Y después de este canto, mientras yo oro por esto, usted va preparando su corazón y vamos a ministrar la presencia del Señor. Cantemos todos: por medio de la sangre. Por medio de la sangre yo entro a su presencia. Por medio de la sangre
yo venzo al enemigo por medio de la sangre. Yo entro a su presencia por medio de la sangre. Yo venzo al enemigo. Puedes cantar en tu casa: mi vida. Mi vida es transformada cuando veo a Jesús colgado en una cruz, muriendo allí por mí. Mi vida es transformada cuando veo a Jesús colgado en una cruz, muriendo allí por mí. Por medio de la sangre, Oh, aleluya. yo entro a su presencia. Por medio de la sangre. Por medio de la sangre, yo venzo al enemigo. Por medio de la sangre, Oh, aleluya. yo entro a su presencia. Por medio de la sangre, yo venzo al enemigo. Mi vida es transformada. Mi vida es transformada cuando veo a Jesús colgado en una cruz, muriendo allí por mí. Gracias, Jesús. Usted puede tomar su juguito, su pan ahí en su casa, de manera que este momento tan importante lo tomemos con la reverencia que tiene que ser tomado. En esta mañana hacemos memoria cuando aquella noche, estando nuestro Señor delante de sus discípulos, tomando el pan en su mano, lo partió y lo bendijo diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el vino y lo bendijo diciendo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. La palabra del Señor nos enseña que cada vez que hacemos esto, la muerte de nuestro Señor anunciamos hasta que Él regrese. Dice la palabra del Señor que toda persona que toma su cena se pruebe a sí mismo. Algunas personas la tomaron de una forma indigna, juicio comieron y bebieron para sí. ¿Y qué se refiere la palabra cuando dice la tomaron de una forma indigna? Bueno, significa que no discernieron el cuerpo de Cristo. Y entonces, simple y sencillamente, no supieron entender lo que era la bendición del Calvario, la bendición del cuerpo de Cristo. Por tal razón,
Son personas que al no entender el sacrificio de Jesús, sus vidas se afectan y algunos duermen y otros están enfermos dentro de la congregación. La palabra del Señor nos dice que el que no toma la cena no tiene parte con Él. Por eso es que tenemos un abogado que con su sangre nos perdona. Haga esta oración conmigo, diga: Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu presencia a través de la sangre que nos ha abierto el camino nuevo y vivo. Y por esa sangre te pedimos perdón de todos nuestros pecados que hayamos cometido, o pecados de omisión. Señor, perdónanos. Nuestro deseo es amarte, vivir para ti, que nuestras vidas sean santificadas y podamos presentarnos irreprensibles para tu venida, Señor. Hoy te pedimos que nos perdones y nos acercamos a la mesa para tomar tu cena en el nombre del Señor. Quiero que tome el pan en su mano. Diga conmigo: Padre, gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Padre, gracias por la ofrenda perfecta. Hemos sido santificados. Al comer este pan, yo declaro sobre mi vida, sobre mi espíritu, alma y cuerpo, sobre toda mi descendencia y mi familia, sanidad por la llaga de Cristo. Sanidad por la llaga de Cristo. Todo germen, virus, enfermedad, bacteria, herencia de familia, muere al instante. Muere al instante. Yo declaro sobre mi vida la vida de resurrección y una completa sanidad. Yo recibo mi salvación y mi sanidad en el nombre de Jesús. Podemos comer y dar gracias al Padre. Tome la copita en su mano y haga esta oración conmigo. Diga: Padre, gracias por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Por esa sangre, mi familia, cada parte de mi ser, mi descendencia, hemos sido redimidos. Hemos sido redimidos de la maldición, la enfermedad, el pecado, la pobreza, la muerte, la miseria, la ruina. Al beber esta copa, yo declaro tu bendición. Al beber esta copa, yo declaro mi redención. Con la sangre de Cristo, cubro mi familia, mis seres queridos, cubro mis hermanos de la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, mis pastores, sus hijos, todo el pueblo de Dios. Cubrimos mi nación con la sangre del Cordero. Salva este mundo necesitado, salva este país y salva nuestras vidas. Gracias, Señor, por la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel. Hay poder en su sangre. Hay poder en su sangre. Y al beber esta copa, yo recibo todos los beneficios de la cruz del Calvario para la gloria de Dios. Celebremos. Puede beber la copa de la victoria. Solo levante sus manos al Señor ahí donde usted está. Levante sus manos. De gracias al Señor. De gracias al Señor. Ministre la presencia del Señor. Yo declaro la sangre que hemos predicado hoy sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre toda tu familia. No se desconecte de todo lo que nuestra iglesia está haciendo. A nuestro pueblo que gentilmente sigue bendiciendo la casa de Dios, sigue sembrando, sigue diezmando. Muchas gracias. De verdad le digo, muchas gracias, porque usted hace posible, con la ayuda del Espíritu Santo, que la iglesia avance, la obra avance y que podamos ser bendición a muchas familias necesitadas. Allí usted verá las cuentas de la iglesia, donde usted puede seguir depositando en las cuentas del BCR de nuestra iglesia. Deposite su ofrenda, su diezmo. Sea generoso, sea agradecido. También puede hacer una transferencia móvil al 8871 96
8871-9609. O hacer lo que muchos hacen: pasan acá a la iglesia, dejan su sobre de amor, de gratitud y de fidelidad. Toda esa gente que ha estado dando, muchas gracias. Que mi Dios supla todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Le amamos, le bendecimos. Que la palabra de la sangre y la cena del Señor, la alabanza, la adoración, todo lo que hemos celebrado hoy, bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga tu familia. Mañana 8:30 de la noche, hora de Costa Rica, oremos desde casa. Oremos desde casa. Una palabra corta y un tiempo de intercesión, orando por ti. Mañana lunes. Martes, escuela de oración. Conéctate a las 7:30. Jueves, palabra de Dios. Conéctate a las 7:30. Sábado, los jóvenes están teniendo unas reuniones sobrenaturales. Sábado, 5 de la tarde, con ayuda del Señor. Y el próximo domingo, 10:30. Te amo, te bendigo. Iglesia, pronto nos veremos con ayuda del Rey de Reyes y Señor de Señores. Te amo, te bendigo. Que la gracia de Dios esté contigo. Un abrazo fuerte, bendiciones a todos. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluye.